emocionada porque es el estreno de la película, una película muy personal. So really happy that we're all here to share this premiere. Donc voilà, c'est la première tous ensemble parce qu'on a fait ce voyage en Grèce, tout ce festival que queremos mucho. Así que gracias por acercarse a la película y para quien quiera. Donc je préfère le mot Tsara aussi en pensant à... Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el cinematógrafo, el cine en la tele. Estamos en un lugar que acá hay nosotros ya filmamos aquí hace unos 3 años. Simon Lian filmó aquí. Tiene un corto del hombre, The Walker, ¿no? El señor que camina, y que es un lugar para los cinéfilos muy importante. Vamos a hablar en este programa de la última edición, la edición número 36 del Festival de Marsella, FIT Marseille, así se le conoce. Vamos a hacer una lectura general de las películas, 2 de las ganadoras, Cobre por un lado de Nicolás Pereda, Fact the Police de Rita Acevedo Gómez y algunas otras películas más que estuvieron por aquí que nos parecieron importantes, incluyendo una argentina que es Los Cruces de Juan Garay. Así que todo esto vamos a hablar en el programa de hoy, lo que sucedió en el Festival de Cine de Marsella. Y claro, no vamos a dejar afuera a uno de nuestros invitados recurrente de este programa, porque ahí también hubo una película del señor Ignacio Agüero, Cartas a mis padres muertos. Así comienza el cinematógrafo. Hong Sam-soo, en La Corriente. En realidad se llama Al lado, cerca del arroyo, es el título en coreano. Gran película, por cierto. Pero estamos hablando del gran maestro del cine más independiente que se hace probablemente en el mundo. Probablemente el cineasta coreano con Raúl Perrone son los cineastas que con menos dinero hacen muchísimo. Vamos a hablar de FIT Marseille. Ya no estamos en ese festival, puesto que estamos en Madrid. Detrás de cámara hay un gran crítico de cine, también un gran montajista y cada tanto director. Ya está por estrenar su segunda película junto con el gran Ezequiel Salinas, pero hablaremos de otro momento sobre eso. Por lo pronto, FIT Marseille es uno de los festivales, a mi juicio, que en el panorama del cine contemporáneo es sumamente importante. Lo es importante porque el cine actual, sobre todo los festivales, hay como una línea editorial. Y en esa línea editorial, por ejemplo, no entra una cantidad de películas de menor presupuesto, con otra idea de valor de producción, que muchas de esas son latinoamericanas y faltan en los festivales. No faltan en FIT Marseille, no faltan tampoco en otros espacios de Europa, pero sobre todo en Doc Lisboa. Son los 2 festivales distintos en este momento. Y vamos a hablar de algunas de las películas que se pasaron allí, que son latinas. Vamos a decir algo muy brevemente de la retrospectiva de Radu Juve. No hay un lugar para todo, vamos a dejar afuera algunas cosas, pero la semana que viene vamos a estar con un cineasta de origen iraní que vive en Alemania y que tenía una película hermosa llamada La Conferencia de los Pájaros. Vamos a arrancar con 2 películas chilenas. Una es de Teresa Redondo. Teresa Redondo es una cineasta
chilena había hecho en Argentina, se había visto una película de Argentina llamada Sibila, película que estaba asociada también a su destino familiar, pero era claramente una película más política, de una militante radicalizada, asociada a la historia de Perú. No es el caso de esta película, que es estrictamente del orden de la vida privada. A partir de la muerte del padre, la película trabaja como una especie de duelo respecto de su papá y lo que despierta la figura del papá. Alguien que tenía una relación muy peculiar con Japón, alguien que su madre a su vez tenía una historia peculiar con la cultura, con personajes de la historia de la década del 50. Es decir, que el film empieza a ser capas de distintas generaciones que se ponen en consideración, una suerte de relato en el cual el punto de vista está articulado respecto de quién es el heredero real de todo esto, no el heredero en términos de dinero, quizás también, pero sí herederos en términos de sensibilidad, que es el hijo de la cineasta. En realidad la película es un retrato de una madre con su hijo haciendo un duelo respecto de su papá. El film es un film de objetos también, un film de fotos, o dicho de otra manera, es un film sobre la experiencia del yo con sus memorias, porque todo duelo es una reorganización de las memorias, y las memorias y el yo no es otra cosa, o en todo caso replican o reproducen, o en todo caso el montaje en el cine es una extensión de cómo funciona el cerebro, cómo funciona, si ponemos poéticos, el alma, en relación a los recuerdos, en relación a las memorias, en relación a los afectos y a las ideas. Todo eso es lo que la película de Teresa Redondo trabaja, con un trabajo de una prestancia desde el punto de vista material. Es alguien que filma con una gran delicadeza. La mujer que está con él es mi abuela Matilde. La otra gran película también es familiar, pero es muy distinta y es la de un maestro. Se llama Cartas para mis padres muertos. Es una película de uno de los más grandes cineastas de la actualidad. Es el gran Ignacio Agüero, ya un hombre de arriba de 70 años, que filma con una libertad que probablemente ya nadie tiene. Justamente, como dice el título, pretende ser una carta. En realidad son muchas cartas, como el título lo indica, y en la experiencia de Ignacio y sus recuerdos, que tiene que ver con un padre que trabajaba en una fábrica, con un padre ligado a la Marina, va apareciendo en realidad la historia de Chile. Pero en realidad la película, el escenario central es el hogar, es la casa, es el espacio de los espacios. Y a partir de allí, en esa reverberancia de lo propio, de lo íntimo que es la casa, aparece en contrapunto lo que es la historia de Chile. Y claro, la historia de Chile es una historia de muertos, es una historia de injusticias, y eso se empieza a filtrar a lo largo de la película. Tiene ideas notables. Una de las ideas que es absolutamente conmovedoras: hoy no tenemos nubes, pero mira las nubes y en las nubes ve a los padres. Usted dice, ahí va mi tía tal, acá va papá y atrás va mamá. Y en algún otro momento dice, ahí va Salvador Allende y otro amigo y aquello y lo otro. La película tiene un cierre que no lo quiero quemar porque es un momento de gloria absoluta, a propósito de Raúl Ruiz, viendo
en la sala la película con Godard y otros, que es una maravilla, pero hay una pregunta que es hermosa para hacerse. ¿Cuándo una película tiene un fin? ¿Tiene un fin porque va hacia algún lugar o tiene un fin porque hay una idea de que lo que se tenía que filmar, decir, exponer, representar, retratar, llegó a su fin? Bueno, hay una respuesta o no hay una respuesta, parece que ver la película, pero es un momento de absoluta gloria y libertad del gran Ignacio Agüero. Hablamos de dos películas familiares, dos películas de cineastas muy distintos respecto de sus respectivas generaciones, dos películas chilenas, dos películas notables, y la de Agüero, que es una obra maestra, ni más ni menos. Je ne vous comprends pas, Adèle. Qu'est-ce que vous faites ici? Je m'appelle Léopoldine. Je m'appelle Miss Louline. Je m'appelle Mrs. Spencer. Je m'appelle Adèle. Simplement Adèle, c'est mon nom. J'ai repoussé l'affection de mes parents. J'ai trahi l'homme qui devait m'épouser, le seul homme qui m'aimait. Attention, Adèle, pas de chantage entre nous. Je sais. Estas cosas uno no sabe qué pensar, ¿no? Mira, los edificios son viejos acá. Esta es una zona de edificios grandes. Estamos en Madrid. Mirá, en Marsella hubo una gran comedia. Quizás está en su momento de mayor libertad. Me refiero a Nicolás Pereda. Cineasta mexicano, y dentro de lo que es el cine mexicano es una verdadera excepción. El cine mexicano es muy proclive a la crueldad, a una suerte de estética sórdida, en donde todo es sufrimiento. Si tienen sexo, sufren. Para decir que la sociedad es injusta y asimétrica, tiene que haber algún tipo de tortura y se estetiza la tortura, cosas de ese nivel. Pereda puede decir mucho sobre México, y esta es una gran película sobre una forma de ser de los mexicanos. Es una película que filma en cierta medida una idiosincrasia. Hay un momento notable en la película que hay un hombre que trabaja, un minero que trabaja en la construcción, en una mina, y quiere pedir que le den una semana de descanso. Todo el chiste asociado en esa escena es absolutamente el registro de una experiencia propia de una idiosincrasia. Es el develamiento de una idiosincrasia que no es otra cosa que creencias, hábitos, formas del decir, formas de no decir al decir, que la película juega constantemente. Si yo tuviera que decir de qué va Cobre, que es la película de Pereda, es una comedia sobre la inmovilidad.
gente que está como una suerte de perpetua inmovilidad, valga la redundancia, en donde pareciera ser que nada cambia respecto de sus vidas, y a partir de eso Pereda juega con esa situación. Ese es el corazón de la película. Lo que pasa es que es un cineasta muy, pero muy inteligente. Y, por ejemplo, la forma en la que encuadra. Hay una escena que transcurre en una cama, donde el personaje principal está convencido que no puede respirar, entonces se las ingenia, entre otras cosas, para conseguir un tubo de oxígeno, pero el tubo de oxígeno lo consigue porque negocia con un médico que le dé el tubo de oxígeno, y el médico le dice, que es un hombre mayor, si puedo salir una noche con tu hermana, con tu tía. Bueno, todo ese tipo de cosas están allí. Pero hay una escena que están justamente con el tubo de oxígeno y la tía que tiene que ver si va o no va al encuentro con este señor, que transcurre en una cama. Toda la escena es coreográfica, un plano fijo, donde hay un cambio, entran y salen de cuadro. Una escena que tiene un timing, una inteligencia en los diálogos y una precisión en dónde él concibió, dónde tenía que ir la cámara y cómo los personajes entran y salen y se acomodan en el diálogo, que habla de un cineasta que en este momento entiende todo lo que hace. La película se llama Cobre y es una de las mejores películas que me parece que se vieron en el festival. Otra película importante es argentina. La película se llama Los Cruces. Es del famoso, vamos para allá, mirá, es del famoso grupo. En Argentina hay dos colectivos. Uno es el Pampero, que lo lidera, si se quiere, el señor Mariano Ginás. Y hay otro que es Antes Muerto Cine, cuidado acá que hay un escalón, que si tuviéramos que pensar quién lo lidera, es Tatiana Mazú González. A los dos los hemos tenido en el programa. La película de Juan Galay es una película empieza con un sueño, y a través del sueño se da cuenta que para recuperar el sueño tiene que hacer una película. Pero claro, no se acuerda del sueño. Y lo primero que empieza a asociar es un edificio. Ese edificio es el edificio de la universidad, la ciudad universitaria de Buenos Aires. Y esto hace ingresar al relato un conjunto de indagaciones dispersas, pero todas asociadas a este concepto del sueño, asociado a los animales, asociado a las criaturas animales, que no son bichos. Esa es una distinción muy fuerte en la película, sino más bien son animales. Esa distinción es clave porque la película habla de los cruces, y la gran pregunta es ¿de qué tipo de cruces? Bueno, los cruces que tienen los cruces en mente es los cruces entre los animales y nosotros, que también somos animales, una especie entre especies que sí tiene una peculiaridad, que es el habla, pero simplemente esa peculiaridad no lo hace ni mejor ni peor, ni nos da el derecho de decir que los animales pequeñitos son bichos. Entonces, frente a eso empieza una investigación lúdica sobre distintas especies, pueden ser abejas, pueden ser cangrejos, y se va, de alguna manera, el relato se va llenando de especies animales. Hay una gran abundancia de especies, valga la redundancia, y a partir de eso están los cruces con nuestra especie. Es un film que es absolutamente personal al mismo tiempo, pero que en algún momento uno pierde el registro de que es tan personal, porque esta idea que va ordenando el relato permite justamente despersonalizar el relato a propósito de esta inquietud respecto de la vida animal. Es una película por momentos magnífica, tiene un momento que es genial, donde a partir de un conjunto de imágenes que van una larga secuencia, esa secuencia tiene que el personaje asociar con una palabra. Y la relación entre lo que asocia y lo que vemos es magnífico, verdaderamente magnífico. La película se llama Los Cruces y también se estrenó en el
en Fit Marseille. Por último, vamos a hablar de Radu Jude. Si uno tiene que pensar quién es el cineasta que le ha tomado el pulso al presente, no hay duda alguna, se llama Radu Jude. Hemos hablado muchas veces, lo hemos entrevistado en el programa, si no mal recuerdo, en dos ocasiones. Pero bueno, acá no estaban todas las películas porque no alcanzarían los días. Estaban las películas principales, algunos de sus documentales, algunas de sus ficciones, algunas de sus películas experimentales. Y estaba la última, que es Continental, que es probablemente una de las películas más importantes del año, en el sentido que es una película muy, como todo el cine de Jude, es un cineasta, por un lado de la irreverencia, pero es un cineasta del inconformismo, de la inconformidad respecto a la actualidad, al presente. Y esta película está filmada con un iPhone mejor que este, pero un iPhone al fin. Bueno, tiene un entendimiento de los encuadres. Hay momentos que él deja a propósito el lector de la luz que pierde el foco, es algo que él lo podía haber corregido, pero él quería que se viera así. Y lo que muestra es una mujer que simplemente tiene que ejecutar una medida que es desalojar a un señor que vive en una suerte de sótano de un edificio. El edificio habrá de ser comprado para generar lugares de alquiler y lo tienen que desalojar. El tema es que este señor, y esto lo digo porque está claro hasta en la forma en que se publicita la película, se quita la vida. Y lo que pasa a partir de ahí es lo que le produce en la conciencia a la mujer que tomó la decisión, que lo toma como algo propio y no simplemente como alguien que justamente ejecutó una orden. En ese sentido, pone en cuestión la idea de la obediencia debida en otro orden de cosas, en un orden jurídico, en un orden político, militar, como en otras circunstancias de la historia del siglo XX. A partir de eso lo que vemos es ese padecimiento de la conciencia del personaje que permite pensar muchas cosas, entre otras algo que pasa en esta ciudad. Si uno camina, justo acá no hay, pero si uno camina 5 cuadras para allá, la cantidad de gente que vive durmiendo en la calle es una alucinación. Y la pregunta que se hace Jude es ¿qué relación existe entre esas personas y nosotros los transeúntes? ¿Qué sucede? ¿Qué tipo de intercambio secreto existe entre los que están allí y los que estamos acá caminando bien vestidos? No lo trabaja del lugar de la culpa, pero sí lo trabaja del lugar de la conciencia y de la forma de mirar el mundo circundante. Todo esto transcurre en Cluj, que es una ciudad muy peculiar de Rumania, que es una ciudad que en realidad era húngara, y ahí aparece otro de los rasgos contemporáneos, la reaparición de los nacionalismos rancios, las formas de trabajar la identidad de lo propio a partir de la exclusión de los otros. Entonces ahí también se ve indirectamente la disputa entre lo húngaro y lo rumano a propósito de un territorio y formas de repetición de elementos históricos que parecían ya superados y que evidentemente no lo son. La película se llama Continental, es la última película de Jude y fue la película de apertura del Fit Marseille. Podríamos haber hablado de la película Fuck the Police de Rita Acevedo Gómez, podríamos haber hablado de muchas otras películas más, pero tenemos que hacer un pequeño resumen que no da para tantas y tantas películas que pasaron. Seguramente volveremos sobre la película de Rita,
diremos algunas de las otras películas que se vieron allí. La semana que viene nos encontramos con un cineasta, como dije en el inicio, iraní, que vive en Alemania, una película rarísima sobre fútbol, pero un fútbol que nunca se ve, pero que habla de nuestro tiempo también, ya verán. Así que así termina el cinematógrafo. Ahí va Pedro Meneses. Hola Pedro. Saludos a don Octavio. Don Octavio es su padre.